inteligencia artificial, de Business Intelligence. Lo que voy a hacer, básicamente, es darles un poquito de los conceptos. Entiendo que también hay otros profesionales que tal vez están iniciando en esto, así que vamos a tratar de ponernos al nivel, que todos entendamos un poco los conceptos para continuar las siguientes charlas que sean más, comencemos todos con el pie derecho. Entonces vamos a ver un poquito nuestra realidad, ¿ya? He recopilado algunos encabezados de periódicos de este mes. Como pueden ver aquí, Uber anuncia el despido de otros 3.000 empleados y más el cierre de 45 oficinas en todo el mundo. Otro encabezado del 5 de mayo, Airbnb despide al 25% de sus empleados en el mundo por coronavirus. Rolls-Royce realiza despido masivo en Reino Unido para mitigar el daño económico por el coronavirus. Esto publicado el 20 de mayo. Entonces, estas son algunas de las noticias que tú has estado viendo. Algunas noticias que las has visto tanto en periódicos, en internet, en lo que es en las noticias. Vemos que empresas grandes como lo que son Uber, como son Airbnb, se han visto afectadas por el coronavirus. Han despedido gente, han despedido ingenieros, han despedido gente muy capacitada que tiene la capacidad de poder aportar mucho a una empresa y han tenido que ser retiradas de sus cargos. Es una realidad que generalmente la vemos y sí nos afecta. Pero hay que ver también el otro lado de la moneda. Primero, el tema de ciencia de datos. Entonces, ciencia de datos, el sector al que miran todas las empresas del mundo. Publicado el 5 de mayo. Business Intelligence, la inteligencia artificial, los negocios en Canarias se reinventan. Esto está publicado el 19 de mayo del 2020. Otra noticia, la pandemia trae nuevas prioridades de TI para las empresas. Ahí vemos las prioridades son en base a lo que es inteligencia artificial. Vemos empresas grandes que a nivel internacional buscan gente con conocimientos en Business Intelligence o análisis de datos en diferentes niveles. Realicé una búsqueda en mi LinkedIn, busqué Business Intelligence en todo el mundo. Básicamente encontré 12.320 resultados acerca de gente, empresas que buscan expertos en Business Intelligence en diferentes medidas, pero buscan gente que conozca acerca de este tema. Acá en Bolivia realicé la búsqueda igual el día de hoy y encontré 12 oportunidades publicadas esta semana. Si pueden ver, algunas son de hace un día, otras son de hace 9 horas, hace 20 horas, de empresas igual que están buscando conocimientos en científicos de datos, en alguien que conozca lo que es ciencia de datos, etc. Entonces, ¿qué es esto? Tenemos que entender qué es Business Intelligence. Básicamente estamos viendo que por un lado hay gente que está siendo despedida y por el otro lado hay un sector que está creciendo bastante y que se requieren profesionales expertos. Entonces vamos a responder a la pregunta de qué es esto y por qué deberíamos aprender Business Intelligence, por qué deberíamos aprender inteligencia artificial. Y también responder a la pregunta de si es una moda pasajera. Me imagino que tú, como todos, no queremos perder el tiempo en lo que es aprender algo que tal vez es pasajero, ¿no? Algo que tal vez va a durar unos cuantos días y luego se va a olvidar. Queremos algo que nos sirva para el resto de nuestra vida, algo que nos dé las bases para continuar con un negocio, para continuar adelante en lo que es este mundo cambiante siempre. Entonces, junto contigo vamos a resolver estas preguntas de qué es Business Intelligence, qué es inteligencia artificial y por qué deberíamos aprender. Te traigo un dato bastante interesante que me pareció apropiado mostrarlo. El portal Seed Scientific nos decía que la cantidad de datos al inicio del 2020 era de aproximadamente 44 zettabytes. Esto, para que lo entiendas, imagínate que estás en la noche, con suerte no hay mucha contaminación lumínica y puedes ver todo el cielo estrellado encima tuyo. Entonces, 44 zettabytes es como ver todo el cielo estrellado 40 veces más. Es hartísima información. Es hartísima información que se tiene almacenada en lo que es servidores, bases de datos, en toda la web en general.
Toda esta información es lo que se tiene actualmente en el 2020, a inicios del 2020. Hasta ahora debe ser mucho más. Entonces yo te pregunto, ¿qué harías con toda esta información? Es información, hay información importante acá, hay información de ventas, información de estrategias, hay todo tipo de información que es bastante útil. Entonces, lo ideal siempre cuando encontramos algo que es útil es explotarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca de las estrategias comunes de las empresas. Te pongo este caso. Por ejemplo, tú tienes un e-commerce, tienes un negocio, como tal vez muchos acá presentes lo tengan. Entonces, has tenido bastante recorrido, has trabajado durante un año, te ha ido bastante bien. Entonces, ya tienes una base de datos de clientes, tienes el resultado de las campañas de Facebook que has podido realizar, han sido exitosas. Tienes un reporte de inventarios, tienes un libro de compras y ventas, tienes todo en orden, tienes toda la información almacenada de todo lo que has hecho en este año. Te ha ido bastante bien, entonces tienes que pensar qué vas a hacer el siguiente año. Entonces, lo primero que uno hace, lo primero que comúnmente se hace, es recopilar esta información, ¿no? Agarrar, abrir mis Excel, tratar de moverlo todo acá, tratar de descargar toda mi base de datos, acomodarla, tenerla en tu escritorio, en tu computadora, y luego analizarla. No basta solamente con que simplemente la recopiles y la dejes ahí, ¿no? Sé que muchos tienen tal vez carpetas ahí que dicen, lo voy a ver luego y luego nunca lo ven, pero estamos hablando de nuestro negocio, queremos que salga adelante. Yo sé que tú quieres que tu negocio salga adelante. Entonces, lo que haces es analizar esta información y ver, detecta ciertos picos. Te fijas en noviembre, el mes de noviembre del año pasado tuviste un pico de ventas, vendiste bastante ahí. Profundizas un poco más, que es, el Black Friday, vendiste bastante ahí. Eso es interesante. Entonces lo anotas. Te anotas en un ladito qué es lo que has podido detectar ahí. Sigues viendo en diciembre, otro pico, fin de año, Navidad, más ventas. Perfecto, entonces ya has hecho un análisis y lo que haces es predecir para el futuro qué es lo que puedes hacer. Sabes que el próximo Black Friday vas a tener otro pico de ventas, pero puedes exprimirlo más. Entonces vas a tener más inventario, vas a hacer una campaña de ventas más agresiva y vas a poder, bueno, tu objetivo es vender más, ¿verdad? Entonces, esto es lo que generalmente se hace, se trata de predecir, pero aquí hay muchos factores que van a influenciar en esta predicción. Por ejemplo, hace unos, no sé, hace medio año nadie podía haber previsto que iba a haber una pandemia. Entonces, ¿cómo afecta esto a lo que es nuestras ventas? ¿Cómo afecta esto a lo que es nuestros negocios como tal? Entonces, sí lo afecta, sí, hemos visto que afecta, hemos visto que empresas se han visto afectadas. Entonces, uno puede agarrar y tomar toda esta información, tratar de ver, estudiarla, tomar cursos y demás, y bueno, tratar de predecir de mejor manera, pero no siempre lo va a lograr. Entonces, siempre hay un pero ahí. ¿Qué pasa? Es hartísima información y son varios factores que afectan en esto. Entonces, por ejemplo, yo te digo, si tenías un e-commerce, ¿podrías haber previsto que se iba a acabar el papel higiénico? Yo sé que esto parece medio gracioso, pero hemos visto que esto ha pasado en lo que era Europa, ha pasado en lo que era en diferentes partes del mundo, que la gente ha empezado a comprar papel higiénico. Entonces ha empezado a comprar papel higiénico y ya crea una escasez. Tal vez aquí en Bolivia no se ha visto reflejado mucho, pero ha habido escasez en otras cosas también. Entonces ha habido ciertas tendencias que la gente tuvo. Incluso como anécdota, por ejemplo, Amazon, que es el experto en ventas, tuvo que retirar de su parte principal, de su página principal, lo que era la ventana de sugerencias. Esto porque uno diría, pero o sea, Amazon estaba vendiendo bien, ha tenido un gran pico de ventas porque la gente ha empezado a comprar por internet, no retira las sugerencias, generalmente quieres que compren más. ¿Qué pasó? Que ya no podía cubrir la demanda. Muchos tenían que tomar ciertas medidas de seguridad para las personas que realizaban las entregas, entonces no podía cubrir todas las demandas, así que tenía que bajarle un poco a lo que eran sus ventas. Son factores que tal vez uno no pueda verlos, no pueda predecirlos. Es acá donde entra lo que es la ciencia de datos.
Entonces, es acá donde nacen nuevos términos. Hemos escuchado términos como Big Data, seguro has escuchado términos como Data Science, Business Intelligence, Machine Learning, inteligencia artificial. Tal vez algunos ya han utilizado lo que son cubos, KPIs, etc. Hay un montón de términos que han nacido y de esto han nacido profesiones, han nacido especialidades. Ahora hablamos, las empresas no buscan a un conocedor de estrategias, buscan un científico de datos, buscan un analista de datos, buscan diferentes tipos de cosas, como aquí mencionan en el chat blockchain igual. Entonces, gracias, Marco. Entonces, es eso lo que ha empezado a crecer. No vamos a entrar mucho en detalle en qué trabaja cada uno, simplemente vamos a dar una introducción a cuál es el proceso que se sigue para poder responder a las preguntas que nos poníamos al principio. Entonces, yo les puedo decir fácilmente que esto no es una moda, esto es reinvención. Han escuchado este término, seguramente tú lo has escuchado, este término de reinvención, nos estamos reinventando, estamos cambiando. Estos términos de blockchain, inteligencia artificial y demás, de business intelligence, no es un término nuevo, se está viendo reflejado más ahora, sí, pero es un término que ya se lo trabaja este año, pero es una reinvención que hemos estado haciendo constantemente. Te pongo otro ejemplo para que me entiendan, para que me entiendas. Cuando tú tienes que hacer una operación bastante complicada, por ejemplo, realizar una suma de bastantes números, una multiplicación de varios dígitos, ¿qué es lo que generalmente haces? Pueden contestar por el chat, no sé si alguien quiere compartir. O tiene que realizar, por ejemplo, alguna, no sé, resolver alguna ecuación muy difícil. Lo que generalmente yo hago es agarrar el teléfono, abro la aplicación de calculadora y hago el cálculo ahí. Exacto, como dice Pedro Alcalá, usar la calculadora. Me imagino que muchos de ustedes igual realizan esto, me imagino que tú lo realizas. Otros lo hacen en Excel. Claro, es mucho más fácil, puedo jugar más con los números ahí. Es correcto. Entonces, cuando tienes que hacer una operación, utilizas una calculadora ¿para qué? No porque te dé flojera hacerlo, porque puedes agarrar un papel y hacerlo a mano, sino es para ganar tiempo. El tiempo es algo, es algo preciado que tenemos que resguardarlo. Tenemos que tratar de ir a hacer las cosas más rápido, más eficientemente. Entonces, de igual manera, para lo que es este tema de negocios, ya no nos sentamos a hacer un análisis, a hacer predicciones de posibles casos. Tal vez el próximo año haya una pandemia, tal vez el próximo año se devalúe la moneda, tal vez el próximo año. Si nos sentamos cada quien en su computadora a hacer eso, vamos a tardar hartísimo, vamos a tardar bastante. Entonces, no es la idea. Así que utilizamos otras herramientas en este caso de Business Intelligence, de inteligencia artificial, que nos van a ayudar a llegar a ese objetivo. Entonces, es por eso que tenemos que aprenderlo. Entonces, ya les he respondido el qué, te respondí el qué. Esto no es una moda, ¿qué es? Es una reinvención. ¿Por qué aprenderlo? Porque tenemos que ser más eficientes. Y otra pregunta bastante importante, que seguro muchos se hacen, ¿cómo? Escuchamos estos términos y son difíciles tal vez incluso de aprenderlos, son difíciles de captarlos y obviamente requieren cierta preparación, requieren cierto nivel de conocimiento. Entonces, no les digo que esto sea un camino fácil de aprender, pero tampoco es imposible, ¿no? Hay mucha gente que lo hace, hay bolivianos que sí lo hacen, bolivianos que se dedican a eso, gente excepcional que lo hace muy bien. Pero, bueno, siempre es difícil saber de dónde comenzar, ¿no? Entonces, lo que yo quiero responderte aquí en el cómo es decirte desde dónde puedes comenzar. Básicamente, bueno, comentarles un poco de mi experiencia, comentarte que yo estudié lo que era análisis de datos, igual gané la beca Bertelsmann de Udacity, que es una plataforma en línea. Entonces, entramos bastantes en lo que era esta beca. Entonces, había gente de todo tipo, gente con todos los conocimientos de todo el mundo. Había gente enfocada en marketing, gente enfocada en lo que es estadística, gente enfocada en programadores. Yo soy desarrollador de software, entonces había diferentes tipos de cosas, pero cada quien se agarraba o tomaba todas las materias desde donde tenía más conocimiento. Entonces, es eso lo que quiero mostrarte un poco ahora, mostrarte de que hay muchas herramientas que van a entrar en este proceso y que tú puedes empezar desde donde tienes conocimiento. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo.
Entonces ya no quieres hacer ya no tienes que hacer tú el análisis de tus ventas para en un futuro, ya no tienes que hacer tú lo que es el predecir cada caso. Hemos tomado en cuenta que tenemos que utilizar herramientas ya más avanzadas, entonces vamos a utilizar lo que son términos como Business Intelligence, inteligencia artificial y demás. Entonces acá imagina que tienes los datos, tus datos, en lo que es, no vas a tenerlos solamente en un Excel, no vas a tenerlos solamente en lo que es una base de datos. Vas a tenerlo en lo que son también en campañas de Facebook, van a estar en la página de Facebook, tal vez en alguna página web donde te interesaba algo, vas a tener archivos que no sé, guardados por ahí. Entonces, toda esta información la tienes que recuperar. El primer paso que se sigue es la extracción. Este paso de extracción se refiere a extraer toda esta información y obtenerla, limpiarla. En Facebook tal vez tienen nombre y apellido para uno de tus clientes. En tu base de datos está solamente apellido. ¿Cómo macheas esos dos? ¿Cómo dices este es igual a este? Entonces aquí se hace una limpieza. Se va uniendo las cosas, se va uniendo las partes. Acá puedes utilizar herramientas como SQL, Python, R. Entonces, como les mencionaba, volviendo al ejemplo que les daba de mi caso, mucha gente que sabe SQL, tal vez tú lo sabes, entonces puedes comenzar de acá, ¿no? Utilizar tus conocimientos de SQL o tal vez de Python para poder extraer datos, con Python extraer datos desde la web, descargar datos, etc. Luego pasas al siguiente paso, que es el análisis. Entonces, en esta parte del análisis, básicamente con toda la información que extrajiste, que ya tienes de tus ventas, toda la información de tus clientes que tienes, puedes hacer un análisis para predecir qué es lo que va a pasar o para ver cuándo has tenido más picos, pero de una manera un poco más exacta. Entonces, aquí puedes usar herramientas, por ejemplo, como Excel. Es lo más básico. Tal vez en un negocio pequeño sirva. No lo recomiendo mucho en empresas un poco más grandes porque van a hacer mucha información. En Excel, hacer una herramienta un poco, tiene sus limitaciones, pero puedes comenzar a partir de ahí. Puedes utilizar Power BI, igual Python, RStudio. Estas herramientas que les doy simplemente es como la punta del iceberg, son las más conocidas. Hay un montón de herramientas que pueden utilizar. Esto solamente es un pantallazo. Pero quiero que veas que puedes, con las herramientas que ya conoces, puedes empezar a aprender. Igual aquí, dependiendo del nivel por el cual tú quieres predecir las cosas, puedes tener lo que es utilizar estadística y probabilidad. Y según eso también, si quieres incluir más factores, ver qué va a pasar en tus ventas, si hay una pandemia, si hay inflación, si la moneda, si el dólar cae, si el petróleo cae. Entonces, incluir factores, puedes utilizar Machine Learning. La inteligencia artificial va a utilizar los datos que ya tienes y va a poder decirte, va a poder procesar miles de casos y decirte rápidamente qué es lo que podría pasar. Entonces, la inteligencia artificial, véanla como una herramienta, no véanla como algo muy complicado de utilizar o algo difícil de alcanzar. Es una herramienta, al igual que una calculadora. Bueno, ya tenemos nuestros datos analizados, conocemos los resultados que pueden pasar, pasamos a lo que es visualización. Utilizamos herramientas como Tableau, Matplotlib, parte de Python. Igual, si comenzaste con Excel, puedes continuar con Excel. Entonces, acá si tú tienes conocimientos y vas a una de estas herramientas o Power BI, puedes empezar a utilizar en visualización. Y según eso, aquí ves tus datos, puedes detectar más fácil los picos, tendencias y demás. En un simple gráfico puedes ver que si continúas con esta campaña, en tantos años podrías tener tanto porcentaje de ganancias, por ejemplo. Se puede llegar a hacer. Y según eso ya tomas decisiones, ¿no? Ves los siguientes caminos que hay y puedes tomar una decisión. Entonces, ese es el camino. Esto, por si acaso, este flujo que lo muestro acá es algo que yo he ido recopilando según en las charlas que he estado, según un poco de la experiencia que he tenido. Entonces, no es algo fijo. Esto puede ir variando de un autor, de un libro a otro, pero es algo para que tú veas desde dónde puedes comenzar. En mi experiencia, por ejemplo, en el punto de análisis, en el punto de extracción para mí era fácil porque conozco programación, conozco SQL, Python, entonces me fue fácil entrar por ahí. Cuando ya llegué a la parte de análisis, no tenía buenas bases en probabilidad o estadística, me costó un poco más. Otras personas que tienen base en probabilidad y estadística les fue bastante bien. Entonces, pueden utilizarlo eso. En su momento, igual como dice Marcos, se utilizó Crystal Celsius para visualizar datos. Hay otras herramientas muy bien, sí, me parece una buena herramienta para mencionarla. Y así, ese es el camino, ese es el cómo lo pueden hacer.
El camino no es fácil, es un poco, puede ser que sea largo, puede ser que sea difícil, pero no es imposible. Recuerden que hace 2 meses ninguno de nosotros iba a pensar estar en casa encerrado por 2 meses. Fue un camino difícil, fue un camino largo, pero lo logramos, estamos acá. Nadie iba a pensar que íbamos a trabajar desde casa, nadie iba a pensar que tal vez íbamos a usar Zoom. Recuerden que hay un proceso y tienen que disfrutarlo. El proceso hasta ahora ha sido tal vez la primera vez, recuerden la primera vez que han usado Zoom, tal vez han querido ocultar la cámara porque no querían que nadie les vea, estaban gritando al micrófono porque no sabían si no les escuchaban. Todo es un proceso. Lo importante es disfrutar el proceso. Si van a entrar a este mundo de business intelligence, de inteligencia artificial, disfruten el proceso. Es bastante interesante aprender sobre esto. Hay una comunidad bastante grande. El sitio ahí igual está para brindarles el apoyo. También agradecer a lo que es Analítica Empresarial, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí para hablar acerca de estos temas. Igual ellos les pueden dar toda la guía necesaria para poder seguir avanzando, seguir teniendo conocimientos en esto. Gracias, espero les sirva mucho. Voy a dejar los contactos acerca de la comunidad para agregarles al grupo de Facebook y demás, y a la comunidad de WhatsApp que tenemos. Entonces, eso sería todo. Espero que les sea útil. Ané me pregunta, ¿puedo aprender sin ser ingeniera? Sí se puede aprender, como has visto, hay varios puntos en los que tal vez no tienes que conocer todo el proceso, pero sí hay varios puntos en los que sí podrías especializarte. Conozco gente que sin ser ingenieros tienen conocimientos en lo que es esto de inteligencia artificial, business intelligence. Comentándote un poco de la experiencia que tuve en una de las charlas que dimos en un bootcamp. Trajimos un doctor que trabajaba en Suiza, un boliviano que trabaja en Suiza. Él no es ingeniero, pero tiene un doctorado en ciencia de datos. Y yo le pregunté, ¿no? ¿Desde dónde puedo comenzar? O sea, quiero aprender inteligencia artificial, pero no sé cómo comenzar. Él me dijo, lo primero que nada es no veas la inteligencia artificial como algo que está sobre ti. La inteligencia artificial, machine learning, todas estas herramientas aquí son herramientas. Como les digo, son herramientas como una calculadora, como un teléfono. Tienen su forma de aprenderlas. Entonces, cuando usan un teléfono, una calculadora, no te interesa mucho qué cosa va por debajo, ¿verdad? No te interesa cómo trabaja por debajo. Simplemente pones datos y esperas un resultado. Entonces, muchas veces, si no tienes muchos conocimientos en esta parte técnica, entonces puedes utilizar estas herramientas como lo que son, herramientas. Eso, muchas gracias. Entonces, Yolanda, te paso el... Gracias, Johnny. Gracias por toda la introducción que llevaste a cabo. Bueno, en lo que vamos cambiando de host, comentarles un poquito. La empresa donde yo trabajo